todos y gracias por acompañarnos. Menudo tema el que me encarga el colegio abordar el día de hoy. Evidentemente el GLP siempre es un producto que por estar relativamente al alcance de todas las personas, es un producto que siempre genera, sobre todo cuando tenemos alguna escasez, genera algo de estrés, genera tensiones, genera polémica. Y esta charla lo que pretende es explicar cuál ha sido el desarrollo de la demanda de GLP en el país y cuáles son las perspectivas a mediano y largo plazo en la producción y ciertamente en la demanda. Así que vamos a ver cómo abordamos estos temas. Primero que nada definamos lo que es el GLP. El GLP, si bien hablamos del GLP como un producto genérico, en verdad no lo es. En verdad el GLP es una mezcla de hidrocarburos que tiene una particularidad, y es que es un gas, se comporta como gas, se consume como gas, pero se almacena como líquido. De los hidrocarburos que existen, en verdad, básicamente son dos los que tienen esta propiedad. Sabemos que el gas natural, que es básicamente metano, y por ahí algo de etano, es un producto gaseoso, mientras los hidrocarburos más pesados son líquidos. Hay una familia de hidrocarburos intermedios que tienen esa ambivalencia, esa bipolaridad de ser un producto que se consume como gas, pero se almacena como líquido, se transporta como líquido, y eso le confiere al GLP una particularidad, y es que yo puedo llevar mucha energía en poco volumen. Es decir, tengo el beneficio de un combustible líquido como el diésel o la gasolina, de transportar mucha energía en poco volumen, pero tengo el beneficio de utilizarlo como un gas. Finalmente lo puedo consumir como un gas, y eso tiene una serie de ventajas que la veremos más adelante. Pero esa particularidad también le confiere al GLP algunas complejidades, y es que en estricto rigor, cuando yo hablo de GLP y lo consumo, debería referirme a la composición del GLP, a cuánto propano y cuánto butano tiene este producto, porque según la proporción de propano y butano, este tiene un comportamiento que puede ser mejor para una aplicación que para otra. Las características del GLP están además establecidas en las normas técnicas locales. Dicen que el GLP es una mezcla de hidrocarburos que en condiciones normales de presión y temperatura está en estado gaseoso, como les comentaba, pero con una pequeña presión, 80, 90, 100 libras, ya está en estado líquido. Esta condición favorece, como les dije, la posibilidad de transportarlo, porque ese mismo gas reduce su volumen 250 veces, con lo cual transporto buena cantidad de energía en menor volumen, en menor espacio. Y se puede obtener de los procesos típicamente de destilación en una planta separadora de gas natural, como es el caso de Camisea, o se puede obtener de un fraccionamiento de una refinería, como es el caso de Petroperú en Talara o La Pampilla aquí en el Callao. En general, el GLP está compuesto por una serie de hidrocarburos. Un elemento que es interesante de saber es que hay típicamente dos clases de GLPs, que son los saturados y los no saturados. Los saturados son aquellos que tienen puro enlace simple, que es típicamente el GLP que sale de un pozo de gas natural, como es el caso de Camisea, y los no saturados son aquellos que tienen en su estructura enlaces dobles o triples, y esos típicamente están presentes en el GLP que proviene de una refinería. Por lo tanto, esto ya nos va a dar una idea de cuál puede ser la composición de un GLP que sale según la fuente de la cual la estemos evaluando. Veamos el tema del GLP en un contexto regional, en un contexto de Sudamérica. Este cuadro, que lo elaboré hace muchos años, ha ido variando con el tiempo. Cada año tengo que ir actualizándolo porque varía mucho la información. Pero lo interesante de la primera vez que elaboré este cuadro es que
ahí lo que pongo es más o menos cuál es el consumo aproximado de GLP en un país, más o menos cuál es la población, y por lo tanto saco un índice, un indicador, ¿no? Dividiendo el consumo del país entre su población. Sale un índice interesante. La primera vez que hice este cuadro, el índice me arrojaba aproximadamente 10 para Perú, 10 kilos por habitante al año. Ese era el consumo promedio en el Perú de GLP. De esto les hablo en el año, alrededor del año 2000. Conforme actualizo el cuadro, ciertamente la información va variando y encuentro algo muy interesante. Cuando elaboré este gráfico, la primera información que uno concluye es que el Perú se encontraba muy atrasado con relación a los demás países de la región, con relación al consumo del GLP. ¿Por qué? Porque teníamos un consumo de alrededor de 10, 12, 13 kilos por habitante al año, cuando países vecinos como Bolivia estaban en el orden de los 60 kilos por habitante al año. Bolivia, Chile también un consumo similar, en Ecuador también. En Ecuador el GLP es un producto súper delicado, porque tiene un componente social y por tanto político que lo hace complejo. En verdad, medio en broma, medio en serio, cuando alguien quería mover el precio del GLP en Ecuador, cambiaban de presidente. Ese tema era sumamente delicado. El GLP no se podía tocar por la gran penetración que tenía este producto a nivel nacional, en todos los estratos. Entonces era un tema muy sensible y el consumo era alto, se explicaba por esa razón. Países como Colombia tenían índices más bajos, pero eso también era explicado en parte porque hay una gran penetración de la demanda de gas natural. Pero otros países como Venezuela el número era también un número disparado, Argentina lo mismo. Ese cuadro me estaba dando a mí una señal, y es que Perú estaba atrasado en su consumo, en su penetración de consumo de GLP con relación a otros países de la región. Por lo tanto, si hacíamos las cosas más o menos bien, el resultado era el que finalmente se dio, y es que haya una demanda creciente año tras año de este producto, y eso fue lo que finalmente pasó. Yo diría que en gran parte, si bien es cierto, hace años acá el GLP, a la gente tenía un poco de temor, porque más allá de lo que se escuchaban noticias negativas de cilindros que explosionaban o de accidentes productos del GLP, cuando se comienza a hablar del gas de camisea y de las fuentes inmensas que habían bajo tierra allá en el Cusco, entonces la gente comenzó a interesarse un poco más en el consumo del gas. Yo siempre digo que Camisea ha sido el mejor gerente de marketing que ha podido tener el negocio de GLP, porque todo el mundo hablaba de gas, pero como no llegaba el gas, como no es fácil llevar el gas natural, dado que hay que llevar los productos, entonces la gente comenzó a consumir GLP pensando, oye, ya, este es mi paso para acercarme a un consumo de gas natural. Y pasó con varias industrias muy grandes acá en el Perú, que convirtieron toda su matriz energética de combustibles líquidos, quemando diésel, eventualmente residual, y pasaron a quemar GLP diciendo ya me voy preparando para cuando llegue el natural. Y eso también impactó en la demanda del GLP a valores que han sido realmente interesantes y que digamos, sorprende por la consistencia de ese crecimiento en los últimos años. Este cuadro es un cuadro que refleja eso, refleja que Perú ahora está ya a niveles comparables con países de la región, y la verdad no creo equivocarme si pronostico que este crecimiento se va a seguir sosteniendo en el país, porque creo que aún podríamos llegar a niveles similares de repente a los de Bolivia. Ciertamente hay algunos, cada país es una realidad distinta, cada país tiene leyes de mercado y normas locales particulares, por lo tanto esas normas pueden favorecer o pueden frenar el desarrollo de determinado mercado, como puede ser algo tan delicado como el de los combustibles. Pero yo creo, y realmente no creo equivocarme, que vamos a seguir teniendo una demanda creciente de este combustible.
Estos son los principales jugadores del mercado de GLP en el Perú. En este mapa ustedes pueden ver más o menos la ubicación geográfica de los principales productores de GLP que hay en el Perú. He colocado en cada uno de esos recuadros el volumen aproximado que produce en el último año en miles de toneladas métricas. Este tema del GLP, hay gente que lo cuantifica en kilos, hay gente que lo cuantifica en barriles, hay gente que lo cuantifica en toneladas, ¿verdad? En GLP se encuentran todas las unidades posibles. Todavía queda también la tendencia de hablar en libras, el famoso balón de 90 libras, que en verdad es una medida de masa, no es de presión, pero se encuentran todas las medidas. Entonces acá una manera de ir cuantificando, porque no tengo una idea de las proporciones de la producción. Tienen ustedes estos actores, tienen una producción en el norte del país, en Talara, con 3 productores que han ido cambiando de manos, pero que digamos a la fecha están EPSA, la empresa eléctrica de Piura, que ahora es operada por Graña, Fariñas, o procesador de gas Fariñas, Petroperú, con la refinería de Talara. Ellos tienen esta operación en el norte. Luego en Callao, en Lima, la producción es la que tiene Pampilla. En la selva hay una producción que es la de Aguaitía, que antes Aguaitía, toda la producción, Aguaitía es una empresa cuyo core business era producir energía eléctrica. Por lo tanto, extraían gas natural de los pozos de Aguaitía. Esto queda en Pucallpa, ¿no? Pero extraían el gas natural de los pozos de Aguaitía para producir electricidad. Su negocio era producir electricidad, pero todo gas natural que está enterrado viene con GLP y con otras cosas más. Entonces, para producir electricidad ellos tenían que retirar los líquidos de gas natural, ¿no? Secarlo, y eso significaba producir GLP. Por lo tanto, para la gente de Aguaitía, en un inicio, el GLP era un subproducto, era un dolor de cabeza. Entonces, cuando salió a Aguaitía de ya producir electricidad, buscaron desesperadamente dónde colocar el GLP, y el mercado natural era Lima, porque Lima consume 2/3 del GLP del país. En verdad, Lima consume 2/3 de lo que quiera, en cualquier negocio, cualquier rubro. Entonces, buena parte de esa producción se venía para Lima en condiciones, la verdad es que no muy rentables para Aguaitía, pero el interés de Aguaitía era producir electricidad, no era el negocio del GLP. Pero luego se dieron cuenta que puede ser un negocio interesante, entonces comenzaron a hacer un desarrollo en la Amazonía, una labor, la verdad es que de misionero, recorriendo pueblos y ciudades por vía fluvial para desarrollar la demanda de GLP. Y fue interesante, porque esa necesidad comercial de Aguaitía, ¿qué pasaba con ellos? Que se llenaban de los tanques de GLP y ya no podían producir electricidad. Entonces para ellos realmente era un problema de GLP y había que evacuarlo. Pero junto con esa necesidad comercial de la empresa, hicieron algo interesante, y es que hubo una conversión de la matriz energética de la selva, que quema mayoritariamente leña, lo cual ya ustedes imaginarán el impacto negativo que tiene en el consumidor y en el medio ambiente. Son dos cosas distintas. Entonces comenzaron a desarrollar, regalaban cocinas. Recuerdo bien en aquella época, cuando conversaba con los señores de Aguaitía, toda la experiencia que habían tenido. Regalaban cocinas, regalaban balones, y luego venía la venta del GLP. Resolvieron un problema que era el problema de la producción de electricidad, y de paso hubo un cambio de matriz energética que también empujó esta creciente demanda del GLP. Entonces ahora, antes toda la producción de GLP que tenía Aguaitía venía a Lima, ahora no viene 1 kilo, todo se queda en la Amazonía, y eso es una buena noticia. Y el último operador que ha entrado a este mercado, que es el gran jugador, que es el que establece el balance en este mercado, es Camisea. Petróleo es el operador de Camisea, y ellos traen toda la producción que se hace en Cusco y la comercializan desde el puerto de Pisco. Estos son los grandes jugadores. Tienen ustedes ya una idea de la ubicación geográfica de cada uno de ellos. Y acá en este diagrama, más allá de los números, la parte interesante de este diagrama es las proporciones. Como verán acá, lo que les dije, Pluspetrol es el gran operador de este mercado. Por lo tanto, si Pluspetrol le da resfrío, al país
le da pulmonía en el tema del consumo de GLP. ¿Okay? Esta es la cadena de suministro del GLP. El GLP comienza en algún lugar, sea un pozo como Camisea o sea una refinería que procesa el crudo para convertirlo en diferentes destilados medios, gasolinas, petróleo, etc. Y los destilados ligeros como el GLP. Ustedes tienen que de esa producción, esto va a plantas de almacenamiento que luego es distribuido por vía marítima o por tren. Es una cadena de suministro completa, ¿ya? No todos acá en el Perú. Lo pueden transportar por tren, por cisternas, por tubería, y de ahí llega a plantas envasadoras, a industrias consumidoras finales, a plantas de granel, canalizado, que son lo que llaman poblaciones, que es la alimentación o el suministro de gas para edificios o para casas, y consumidores finales, y algunas industrias conexas, ¿no? También hay gas para automoción, y luego de ahí salen industrias como la fabricación de balones, reguladores, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora entrando a la parte ya de las tendencias, comenzamos a ver un poquito de números en la demanda de los combustibles. Este gráfico, que lo elaboré con información oficial del Ministerio de Energía y Minas, nos dice cuál es la comercialización que ha habido de los derivados del petróleo desde los años 2000 al 2014. Y acá ustedes encuentran todos los combustibles. GLP, gasolina, querosene, otros productos, gasoles, turbo, el diésel y petróleo residual. ¿Okay? Ustedes van a ver que algunos ya desaparecieron por ser querosene, ya no lo ven en el gráfico, y pueden ver uno que ha venido creciendo a un buen ritmo, que es el caso del gas licuado de petróleo. Este de acá abajito, y ven que tiene un crecimiento sostenido en el tiempo. Y ciertamente el diésel, porque el Perú es un país dieselero, ¿no? Como se hablaba al inicio de esta sesión, se hablaba que el Perú en general importa diésel y importa gasolina, ¿no? Porque los hidrocarburos es como el negocio de la vaca, ¿no? De una vaca sale una cierta cantidad de kilos de carne y una cierta cantidad de kilos de hueso y de cuero, y eso se podrá variar más o menos 1%. Bueno, lo mismo pasa con los combustibles. Entonces, la producción que hay en las refinerías en el Perú de diésel no alcanza para la demanda, mientras que la producción asociada de gasolinas sobra para la demanda y se importa. Pero lo interesante, centrándonos en nuestro tema, es que el GLP ha tenido un crecimiento sostenido por las razones que les vengo comentando. Acá hay he listado algunas de estas razones por las cuales se tiene este crecimiento en el tiempo de la demanda de GLP. El crecimiento económico del país facilitó el desarrollo de nuevas industrias que utilizan el GLP, particularmente en el interior del país y en el sector agrícola. Segundo, la expectativa generada por el gas de Camisea, como les comentaba, el mejor gerente de marketing que ha podido tener en el negocio del GLP, en torno al uso de combustibles limpios y económicos, impulsó la demanda por los GLP. Tercero, se reemplazaron por GLP los combustibles tradicionales para cocinar como querosene y leña. El incremento de hogares que cocinan con GLP ha sido mayor en el interior del país, en donde casi se ha duplicado. Se flexibilizó la normativa para la conversión de GLP a GLP de vehículos particulares, lo que incrementó también la demanda de GLP vehicular en un 18% hasta el año 2014, el año pasado. La creación del Fondo de Inclusión Social Energético ha permitido que aproximadamente 1 millón de familias de menores recursos puedan adquirir un galón de GLP con un vale de 16 soles. La creación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles ayudó a evitar estas fluctuaciones en los precios, con lo cual hubo más estabilidad. Y ese era, de hecho, el fin último de este fondo. Y la exoneración del impuesto del empleo del consumo para GLP a partir del año 2005 ha mantenido más o menos invariable este precio. Ahora, en el gráfico anterior les dije, miren lo que va a venir pasando con el GLP. Vamos a abrir esa producción de GLP de acuerdo con los productores. Y este gráfico
es lo mismo que el anterior, pero ya concentra solamente GLP y según los productores, como profesores Gaspariñas, EPSA en Talara, operada por Dani Montero, Repsol en La Pampilla, acá en el Callao, Petrol, con lo que saca por Pisco, Agüitía en Pucallpa, la selva, y la planta de Petroperú. Entonces, ustedes pueden ver aquí en este gráfico rápidamente quién es el principal actor, y es Pluspetrol. La producción de Pluspetrol es la que cubre toda la demanda de GLP, que claro, arrancó más o menos alrededor del año 2004 con la llegada de Canicea, y los demás han venido acompañando esa producción para cubrir la demanda. Otro actor importante es Petroperú y la refinería de Pampilla, que son los que manejan entre estas tres fuentes pues el 95% de la producción de GLP del país. Eso es historia. Ahora vamos a jugar a los adivinos. ¿Qué va a pasar con el futuro? ¿Qué va a pasar de aquí al 2025? Entonces, saqué mi bola de cristal y dije, más o menos, si estresamos un poquito la producción de cada una de las fuentes, más algunos hitos que se van a dar en los próximos años, como es que Pluspetrol va a maximizar su capacidad de transporte de los líquidos y que se hace realidad el proyecto de modernización de la refinería de Talara. Entonces podemos tener un par de crecimientos más a la producción. ¿Ok? Ese por el lado de la producción. Hablemos ahora de la demanda. La demanda, como les dije, ha venido siendo sostenida en el tiempo por las razones que ya hemos hablado, porque es un producto noble, es un producto económico y todavía tenemos para seguir creciendo en el desarrollo de aplicaciones. Entonces, la demanda se ha sostenido con esta curva de crecimiento. Esta es historia. Ahora vamos a ver qué pasa con el futuro. Y el futuro, acá es un poquito más complicado predecir el futuro. En la producción no es tan complicado, en la demanda sí. Entonces la demanda puede estar afectada por una serie de razones, ¿no? De tipo económico, de tipo político, etcétera, etcétera, etcétera. Así que proyecté, digamos, 4 escenarios posibles, entre un escenario optimista y un escenario conservador. Así que estos gráficos que ustedes ven a partir del año 2015 hacia adelante, en estos 4 colores, representan 4 escenarios. Este de acá, el rojo, yo estoy asumiendo que de acá al 2025 vamos a crecer una tasa de 2%. En el escenario de color verde, asumo que crezco una tasa del 4%. En el escenario de color lila, asumo un crecimiento de 8%. Y en el escenario celeste, a un ritmo de 11%. Esas son las posibilidades que en verdad tampoco son descabelladas, porque hemos llegado a crecer a ritmos del 11% también, así que lo pongo como una posibilidad. Pero como ciertamente hay efectos digamos, en la producción primaria, en la industria primaria que puede verse afectado, o en la minería que tiene un consumo de GLP y puede impactar en la demanda, pues yo digo que también un 2% de crecimiento podría ser un crecimiento conservador. Contracción, de ninguna manera, esto va a seguir creciendo, pero voy a decir que conservadoramente podría crecer un 2%. Entonces, si yo agarro estas proyecciones de producción con la proyección de la demanda y superpongo estos gráficos, esto es lo que pasa. La curva en color amarillo, esta es la producción, mientras que las curvas en colores son el gráfico anterior donde les mostré lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué cosa es lo que me dice este gráfico? Que condensa los gráficos anteriores. Lo que me dice es que tarde o temprano el Perú será un importador de GLP. ¿Qué tan tarde o qué tan temprano? Eso va a depender, pues si tenemos un crecimiento, en mi proyección optimista de 11%, nos quedamos nos volvemos deficitarios en el año, veamos, vamos a ver, esta es la más agresiva en este año, en 2016 nos estamos quedando ya sin
sin gas, es decir, nos volvemos netamente deficitarios, netamente importadores de GLP. Antes de Camisea, el Perú importaba la mitad de su consumo, la otra mitad era producida localmente. Y ahí fue en el año 96 que salen dos terminales privados, que son el de Repsol y el de Zetagas, para satisfacer esa demanda insatisfecha, que hasta ese momento la cubría Petroperú, que hay incluso un barco estacionado frente al Callao, y que era un buque nodriza que iba descargando el producto. Entonces, cuando entran estos dos operadores privados, ellos ya asumen esa franja de negocio de importación en otras condiciones, y con ellos se cubre esa demanda. Pero más o menos el número era así: por cada 10 kilos de gas que consumían, 5 eran importados. Cuando llega Camisea, esto se revierte porque la producción de GLP de Camisea supera con creces a la demanda, y eso es lo que ha venido sucediendo en el tiempo, incluso con algún espacio en los años en los que ha habido superávit, con la posibilidad de repente de exportar, como la capacidad por lo menos de exportar. Pero el futuro para mí está claro: el Perú se va a convertir en un importador neto de GLP. En la proyección más conservadora, si yo digo voy a crecer al 2%, entonces ese quiebre en el cual me convierto como país importador se hará más lejos, se hará de repente en el 2025 o 2026. Pero según el escenario que nosotros evaluemos, pues seríamos importador tarde o temprano de GLP. Uno podría decir, oye, pero produzcamos más. Sí, pues, pero no es tan fácil producir más. Les dije, en el caso de una refinería, es como el negocio de la vaca. O sea, hay una cantidad de carne y una cantidad de hueso, o sea, no puedo variar. Por lo tanto, la producción de GLP tampoco es que se pueda incrementar en desmedro de otros combustibles, no se puede. Entonces, ya las refinerías tienen un tope. ¿Se puede mejorar la producción de Talara? Sí, con la modernización de la refinería de Talara se puede lograr una mayor producción, algo más. Con la Pampilla también se puede mejorar un poquito, pero ese poco comparado con la presión de la demanda es nada, ¿okay? Y pasa lo mismo con el caso de Camisea, donde la fuente sí es una fuente grande, pero transportar ese producto a Pisco, donde se procesa y se separan los líquidos, eso es complicado. Entonces, la posibilidad de hacer eso con el GLP que tiene Camisea también lo he plasmado en este gráfico, y acá tenemos estas dos opciones: el crecimiento de Camisea y de la producción o la oferta por Camisea y la oferta por Talara. Bueno, hasta ahí las proyecciones. Hasta acá las proyecciones de lo que puede pasar en el futuro, ¿ok? Pero yo siempre creo en la ley de Murphy, y este año pasó lo que no queríamos que suceda, y es que se presentaron varias cosas. La ley de Murphy dice que cuando algo puede salir mal, saldrá mal. Y eso pasó este año. ¿Qué pasó este año? Primero que nada, el Niño nos está jugando una mala pasada. Hay cierre de puertos constantemente, por lo tanto la operación de traer el GLP que sale de Pisco y traerlo al Callao, donde se concentra la gran demanda de GLP del Perú, esa operación se hizo complicada, porque o los barcos no podían salir, o lo más frecuente, los barcos no podían llegar al Callao. Yo tuve la oportunidad de participar en el equipo que construyó el terminal de GLP de Repsol en el año 95. Y en esa época, cuando comenzamos a operar el terminal, teníamos cierre de puertos, pero eran cierre de puertos de 1 día, 2 días, 3 ya nos poníamos muy nerviosos. Pero ahora esto ya es recurrente. O sea, lo que quiero decir con esto es que la estadística demuestra que año a año, yo creo que es un tema que está vinculado a los temas medioambientales, año a año, los problemas de oleaje anómalo que terminan generando un cierre de puertos son mayores, son más frecuentes y son de mayor duración. Por lo tanto, hay un tema en el suministro de GLP al mercado principal, que es Lima, que hace complicado el normal abastecimiento de este producto. Y pasó este año. Este año tuvimos
varios problemas de cierre de puertos que complicaron el ingreso de estas naves. Segundo tema, segundo problema, porque todo viene juntito, los problemas vienen de la mano, es que Camisea tuvo problemas en el ducto que conduce los líquidos a Pisco, y eso generó un desabastecimiento del insumo a la planta durante varios días. Con lo cual se sumó al problema del cierre de puertos. Entonces, estos efectos combinados dieron por resultado que el Perú tuviera que importar películas. Porque ya la producción teóricamente tengo para 1, 2, 3 o 5 años más. Bueno, ya no, pues. Con estos problemas se creó un bache que ha tomado tiempo resolverlo. Y no sé qué pueda pasar el próximo año, porque la producción, más o menos puedo tener certeza de lo que es la producción. De lo que no tengo certeza es de que pueda llegar con ese producto al mercado principal, que es Lima. Este es el esquema del abastecimiento del GLP a Lima. Viene el producto de Camisea, llega a la planta en Pisco, se procesa y viene por barco a los terminales de Petroperú, Repsol y de Centagás. Estas son las capacidades que tienen cada una de esas plantas. Entonces, ante este problema hay que tomar alguna medida para paliar esta crisis. Y eso se da mediante el sistema de transporte de GLP de Pisco hasta Lima por vía terrestre, efectivamente. Si el barco no entra al Callao, entonces yo mando mis unidades a Pisco a cargar. Pero quien está en este negocio sabe que cuando uno hace eso, se espera 3, 4 días de cola esperando cargar. O sea, se satura por completo el terminal de despacho de Pisco. Planta de almacenamiento de GLP en la zona sur de Lima y el sistema de despacho de GLP en la zona sur de Lima, famoso poliducto del cual hablaremos en breve. Esta es una vista aérea en donde he colocado las áreas de mar que están de alguna manera reservadas o ya concedidas. ¿Por qué? Porque si el problema es un problema de abastecimiento, entonces la primera respuesta que tiene, todo esto es normal, es, oye, entonces aumentemos nuestra capacidad de almacenamiento en Lima. Bueno, entonces hay que hacer un terminal, perfecto. Hoy está de moda, todo el mundo quiere un terminal. Y es lógico, no quieren depender de un tercero de su abastecimiento. Entonces, converso con muchos amigos, con muchas empresas, y todos quieren su terminal. Hay que ver también algunos detalles técnicos y comerciales para ver si eso es posible. El primer paso es decir, oye, a ver, ya, pongamos un terminal en Lima, ¿dónde lo pongo? Evaluemos no solamente el terreno, sino algo muy delicado que a veces la gente se olvida, es el mar. Y no es fácil conseguir área de mar. Hay dos cosas importantes para poder determinar la ubicación óptima de un terminal. Obviamente que esté frente al mar, pero resuelto ese tema, hay dos aspectos importantísimos. Uno es que tengas el área de mar disponible, que no esté cubierta los cuadraditos. En color más claro son las áreas que ya están separadas, ¿no? Obviamente nadie va a poner un terminal aquí, esto es la Costa Verde, ¿no? En la Costa Verde nadie va a poner un terminal, pues no me forma, ¿no? O sea que lo que tengo es la zona norte del Callao, donde están los mayores terminales actualmente, y la zona sur, por donde está la isla esta en forma de ballena, en donde buena parte ya es un área de reserva ecológica, no se puede hacer mucho. Entonces, uno, disponibilidad, que haya un área de mar que me puedan asignar. Y dos, es, sí, en Conchán hay de repente algunas áreas, pero el problema en Conchán es que las corrientes marinas son bien complicadas. Entonces, el otro elemento, porque claro, un terminal de estos se hace en tierra, pero lo grueso es el estudio de mar, es la parte que puede decidir a favor o en contra del proyecto. Este es un plano batimétrico de la Capitanía del Callao, en donde acá ustedes pueden ver información, la misma información de la foto anterior. Acá está la Costa Verde, acá está la isla San Lorenzo, acá está el Morro Solar, y esta es la zona ya sur, Chorrillos, hasta Punta Negra. Y esta es la zona de Ventanilla, son todos terminales. No sé si logran ver, pero esta zona sombreada en color azul es como una topografía, pero del fondo del mar, ¿ya? Entonces, estas zonas sombreadas en color celeste oscuro son zonas que tienen hasta 10 metros de batimetría, y las zonas más claras llegan a 20, 30, 40 metros de profundidad. Un barco de GLP tiene que tener un calado normalmente de 11 metros, por lo tanto necesito un fondo del mar de unos 15 metros. Menos de 15 metros no puedo meter un barco de GLP, ¿ok? Entonces, yo lo que necesito es tener esa profundidad para poder meter mi barco. Entonces, ¿dónde hay buenas zonas?
Acá, miren, si se dan cuenta acá, por ser muy celeste oscuro, quiere decir que son una zona de fondo marino plano. Eso no me conviene. ¿Por qué? Porque tendría que tirar mi tubería 3, 4, 5 kilómetros. Eso lo hace económicamente inviable. Cada kilómetro de tubería es carísimo, muy caro. Por lo tanto, uno tiene que tener una tubería de mar corta para abastecerse. Entonces, unas zonas ideales son esta de acá, que es el fondo más empinado, por lo tanto tienes en menor distancia, mayor profundidad, y también estas zonas de acá. El problema es que esta zona acá ya tiene reserva de mar. Por lo tanto, ubicar un terminal marítimo en Lima, no digo que sea imposible, digo que es complicado. Es complicado. Pero eso no son todas las complicaciones, todavía hay más. La otra gran complicación, y he hecho recientemente estudios, esta información más o menos actualizada, sobre inversiones en terminales. La otra gran complicación es el famoso artículo 8 del Decreto Supremo 01, que fue ratificado por el Decreto Supremo 015-2015 y que establece que los terminales deben tener 15 días de stocks. Claro, como hubo este problema del año pasado, de este año, de la ruptura del ducto y el problema del cierre de puertos, etc., entonces, ¿qué sucedió? Dijeron, un momento, entonces recordemos que la ley dice que las empresas deben tener sus 15 días de stock. Ya, muy bien. Entonces comenzaron a revisar y se dieron cuenta que ninguna cumplía. ¿Y por qué no cumplía? Porque sean locos. Hay una razón, que se la voy a explicar ahora más adelante. Pero este artículo es un artículo, no va a ser un juicio de valor si está bien o está mal, pero hace muy complicado poder rentabilizar una inversión de esta naturaleza. El artículo 8 decía que debíamos tener 15 días de inventario promedio, y el artículo 15 lo ratificaba y decía, además, debes tener mínimo 5 días de stocks. Ok, eso lo hace un poquito más divertido. Les voy a hablar rápidamente de esto que es teoría de manejo de stocks. Disculpen a quien ya conozca el tema, es un tema muy sencillo. Y cuando uno maneja un inventario de lo que sea, el GLP es uno de ellos, pero puede ser, no sé, pues arroz, juguetes, lo que quieran. Normalmente la teoría dice lo siguiente, ¿no? Yo tengo un determinado nivel de stocks, lo voy vendiendo o me lo voy consumiendo hasta que llega un punto en que tiene que llegar mi pedido, ¿no? Llega mi barco. Bueno, eso, ¿cuándo lo pido? Lo pido por acá, este es el llamado punto de pedido. En ese momento digo, ya tengo stocks bajos, es momento de llamar a mi proveedor para que venga y me traiga el suministro. Y le va a dar tiempo al proveedor de llegar a un punto en el cual me reabastece. ¿Se sigue? Entonces llega un nivel, acá, listo, ¿ahora qué hago? Sigo vendiendo hasta que, oye, están bajos los niveles, hay que llamar al proveedor. Entonces lo llamo y viene, se demora, no sé, pues un tiempo determinado, tiempo L en llegar, justo en el momento en que yo me estoy quedando con niveles bajos, ¿no? Esto es lo que se le llama el nivel de seguridad, el stock de seguridad. Y así sucesivamente, el famoso diente de sierra típico de quien maneja stocks de cualquier negocio. Apliquémoslo al tema del GLP. Entonces, utilicé esta teoría del manejo de stocks, utilicé el artículo 8 de la 01 y con eso realicé un estudio para determinar cómo se manejarían los stocks en un terminal. Entonces, agarré y desarrollé 3 escenarios. El papel aguanta todo, así que dije, a ver, ¿qué pasa si cambiamos la ley y en lugar de que sean 15 días, digo no, que sean 10 días de existencias medias? Antes de eso quiero aclarar un punto. La ley dice que los stocks deben ser, las existencias medias deben ser 15 días. ¿Qué significa eso? No quiere decir que yo tenga siempre 15 días de stock. Quiere decir que en mi diente de sierra, ustedes saben que la figura que hay debajo de esta curva, este diente de sierra, se podría reemplazar por un rectángulo que tenga la misma área, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Me siguen? Ya. Esa línea que completa el rectángulo, una línea que pasa por acá, es la existencia media. Lo que me dice la ley es, oye, compadre, si tú vendes 600 toneladas cada 6 meses, o sea, 100 toneladas al mes, debes tener como existencia media 50, ¿ok? Yo vendo 600 toneladas en 6 meses, porque me piden el promedio de los 6 meses de venta. Vendo 600 toneladas en los 6 meses, eso lo divido entre 6, son 100 toneladas mensuales, lo divido entre 2, son 50 toneladas quincenales. Muy bien, lo que me dice la ley es que mi existencia media debe ser para cubrir esos 15 días, o sea, esas 50 toneladas. Eso quiere decir
que esto debe ser 50 en mi operación. No me están diciendo que debo tener siempre 15 días, ¿ah? Lo que me están diciendo es que debo tener en la media 50. Puede haber un día en que tenga de repente 20 o 10 o 0, pero que el promedio de este comportamiento sea los 15 días de venta. Ahora lo que me está diciendo con la 0.15, me dicen, pero aguántate, no puede ser 0 días en tu stock más bajo. El stock más bajo tiene que ser mínimo 5 días. ¿Cuál sería el efecto en ese diente de sierra con ese dato de 5 días? Que el diente de sierra va a ser más plano. ¿Me siguen? Muy bien. Entonces, con esa información elaboré 3 escenarios. Un escenario que es cumpliendo la ley, a 15 días. Después dije, no, a ver qué pasa si cambia la ley y fuese 10 días las existencias medias. Entonces, mi diente de sierra se comportaría así. Y si fuesen 5 días, entonces mi diente de sierra se comportaría así. Por lo tanto, cuanto más días tenga yo de stock medio, ¿qué va a pasar con mi diente de sierra? Se va a poner más plano. ¿Está claro? Listo. Ahora, en términos prácticos, ¿qué significa eso? Significa que yo no puedo rotar muchas veces mi terminal. Si yo tengo un taxi, para ponerlo en términos muy sencillos, si yo tengo un taxi, en ese taxi, ¿qué cosa? Para poder rentabilizar mi inversión, me compré mi taxi nuevo, todo, le puse incluso su tanque de gas, todo perfecto. Para rentabilizar la compra de mi taxi, ¿qué tengo que hacer? Transporto, hago la mayor cantidad de viajes posible, ¿no es cierto? Ya. Imagínense que yo les digo, ya tienes tu taxi, pero solamente puede hacer 2 viajes al día. No puede ser más. ¿Cómo? ¿Ustedes podrían pagar más rápido su cuota mensual del auto? Más complicado, ¿no? O sea, uno tiene que darle más vueltas a ese activo llamado taxi para poder tener más efectivo y pagar mi cuota del mes. Exactamente lo mismo pasa con un terminal de GLP. Si yo tengo un terminal, yo invierto en un terminal 50 millones de dólares, 50 millones de dólares, y monto mi terminal, yo, dueño del terminal, operador del terminal, hago una inversión que tiene que dar una rentabilidad, ¿no es cierto? Eso, la ley del mercado. ¿Y esa rentabilidad cómo la obtengo? Haciendo mayor pase de producto por el terminal, o sea, dándole una mayor rotación. Ese es el término técnico, dando una mayor rotación. Con 15 días, o sea, cumpliendo la ley, mi rotación es 1.2 veces el volumen. Es decir, si yo tengo un terminal para almacenar 10.000 toneladas, en verdad solo podría mover 10.000, 11.000, 12.000 toneladas. Si la restricción ya no fuese 15 días, sino fuese 5, podría moverlo 3 veces de repente. Y eso me permitiría amortizar esa inversión. Entonces hice con esos 3 escenarios las posibilidades de ver cómo se amortiza una inversión. Y ese es el gráfico que me indica que, de verdad, con la legislación actual, la rentabilidad de una inversión, que es en el caso de la línea celeste, es bajísima. En algunos casos es negativa. Finalmente, el poliducto de Pisco a Lurín, que ahora se llama el poliducto de Pisco a Pucusana, que va a ser ubicado sobre un terreno en la Tiza. Es un proyecto que más o menos está estimado en 250 millones de dólares. A mí me parece un proyecto interesante, porque ya no dependo del temperamento del mar, sino que vengo por un ducto por tierra y llego a Lurín, perfecto, o en este caso a la Tiza. El tema es que acá igual hay que amortizar esa inversión. Y 250 millones de dólares para amortizarlo es más complicado que amortizar los 50 millones de dólares de un terminal. Eso es una restricción, además de los problemas legales de poder ver el tema de la servidumbre para poder trazar el ducto, que es responsabilidad del operador que gane la concesión. En verdad es complicado poder amortizar una inversión así con este esquema. Y de ahí a lo que sigue a continuación son simplemente alternativas a esta situación. Alternativas es la masificación del gas natural en el país. O sea, tratar de tener como opción al GLP el gas natural y esto llevarlo a todo el país. Hay la opción de los gasoductos virtuales, que es una iniciativa privada que están haciendo
varias empresas de forma ya independiente, el gasoducto sur peruano, la masificación a través del transporte de gas natural licuado en cisternas criogénicas y la masificación con estos puntos de suministro virtual que está desarrollando Graña y Montero. Esas son opciones para poder resolver el tema. Conclusión: el escenario es complicado, el escenario es vamos a ser importadores, yo creo que más temprano que tarde. El importar GLP tiene un problema adicional y es que es un producto más caro, porque una cosa es comprarlo localmente y otra cosa es importarlo. Tengo el sobrecosto ya no solamente del frente marítimo, alguien tiene que pagar esa factura, hay esquemas para ver cómo se paga la factura, pero con la actual legislación veo complicado que haya iniciativas privadas que les cuadre el número para hacer una inversión que sea rentable en estas condiciones. Y eso es, señores. Muchísimas gracias por su atención.